Buenos días, este es el trabajo del primer control parcial, el cual es sobre una exposición sobre el primer taller evaluativo de la unidad 1. Los integrantes del grupo son Aaron Carvajal, que les habla, y Yoris Reyes. En esta exposición estaremos presentando los conceptos de la velocidad, los tipos, algunos aspectos más generales, los fundamentos biológicos que la sustentan, algunos métodos para desarrollarla y medios utilizados, al igual que sus principios biológicos y pedagógicos. Empezamos con lo que es la velocidad. Bueno, la velocidad es una magnitud física que se expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. Debido a que la velocidad también considera la dirección en la que se produce el desplazamiento de un objeto, es considerada una magnitud de carácter vectorial, como una capacidad condicional. Según Grossel, en 1992, dentro del campo deportivo, define la velocidad como la capacidad de conseguir sobre las bases del proceso cognitivo máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en determinadas condiciones establecidas previamente. Los tipos o manifestaciones. Entre sus tipos se encuentra la velocidad de reacción, que es la capacidad de reaccionar en el menor tiempo posible frente a un estímulo. La velocidad gestual, que es la capacidad de realizar movimiento de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo a velocidades máximas. Y la velocidad de desplazamiento, que es la capacidad para recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Aquí podemos distinguirla entre resistencia láctica y aláctica. Pasamos ahora a los factores que influyen en la velocidad. Vamos a hablar a nivel general. Podemos mencionar tanto los factores que son extrínsecos como intrínsecos. Entre los factores extrínsecos podemos mencionar la edad, la alimentación, el clima, el entrenamiento, la biomecánica, o sea, la técnica y la táctica, y la dosificación y racionalización del esfuerzo en relación con la fatiga. Y en los factores intrínsecos, la velocidad, esta aquí va a depender de dos factores: el factor muscular, o sea, el tipo de fibra, si es lenta, el porcentaje de lenta o de rápida, no de fibras, tonos y masa muscular, y el factor nervioso, o sea, la coordinación intramuscular, intermuscular, sincronización del sistema nervioso y los números de fibras que intervienen. Existen muchos métodos para trabajar los diferentes tipos de velocidad. Los tipos de velocidad, por ejemplo, realizar los movimientos a máxima velocidad. Estos son algunos tips que sirven para desarrollarla. Recuperación amplia entre los ejercicios, pocas repeticiones, distancia corta cuando se trata de movimientos cíclicos. El trato de la velocidad está condicionado por el desarrollo técnico y utilizar siempre un calentamiento completo y adecuado. También lo podemos dividir, por ejemplo, existen métodos para trabajar la velocidad de resistencia y los otros tipos ya mencioné. Por ejemplo, la velocidad de resistencia se puede realizar mediante la capacidad de anaeróbica láctica, resistencia a la velocidad, potencia anaeróbica láctica y velocidades máximas. Para trabajar dentro de la capacidad de anaeróbica láctica, por ejemplo, ejercicios que tengan una duración aproximada de 10 a 25 segundos aproximadamente, donde predominan los esfuerzos entre 10 y 20. Puede también realizarse con un método continuo variable, dependiendo el tiempo total del trabajo y la intensidad. Ahora voy a pasar con mi compañero, quien seguirá con su parte de la exposición. Bueno, también vamos a hablar sobre los medios que se utilizan para desarrollar la velocidad.
El trabajo específico de velocidad y sus tipos se abordan dentro del llamado sistema fraccionado, fundamentalmente de repeticiones para favorecer recuperaciones complejas o recuperaciones completas. Estas son a través de diferentes tipos de medios. Como podemos ver aquí, está medio de trabajo que influye sobre el factor nervioso, que dentro de esta podemos ver las progresiones, las carreras lanzadas, las variaciones de velocidad, velocidad asistida o facilitada, y también la carrera en declive o cuesta abajo. También tenemos lo que son los medios de trabajo que influyen sobre el factor muscular, que dentro de esta podemos ver lo que son los ejercicios de sobrecarga o pesas, multisaltos y pliometría. También tenemos lo que son las carreras y saltos en cuesta. Están los arrastres y por otra parte también los lastres, que son las muñequeras, tobilleras y chalecos. Pasa. Vamos a la siguiente, David. La siguiente diapositiva. David. Espérate, ya la paso. Espérate, dame un segundo. Bien, disculpe por el retraso, por el pequeño retraso. Bueno, zona de entrenamiento. La zona de entrenamiento, como dice aquí, o trabajo, se determinan en función de la intensidad que puede venir expresada por frecuencia cardíaca o por otros parámetros como el consumo de oxígeno. Aquí vemos una tabla que está dividida en diferentes intensidades, que son la intensidad alta, media y baja, y dentro de esta intensidad están las diferentes zonas, que vienen siendo 5. En la zona 1, supone que una intensidad menor a 65% de tu frecuencia cardíaca máxima. En la zona 2, tenemos que la intensidad oscila entre 65 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. En la zona 3, tenemos que la intensidad está entre 80 y 85, entre por ahí 80 y 85 de la frecuencia cardíaca máxima. Tenemos lo que son la zona 4, la intensidad es del 86 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Y tenemos lo que es la zona 5, que donde la intensidad puede decirse que es la máxima, que es la mayor, que está mayor a 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Bien, pasa. Pasa, dale. Dame un segundo, que estoy teniendo problemas con la... Bien, también aquí están los volúmenes e intensidades en las que se trabaja la velocidad. Esto para que exista una relación óptima entre la intensidad y el volumen en un entrenamiento. El principio de interdependencia entre volumen e intensidad dice que a medida que elevemos el volumen de entrenamiento, debemos reducir la intensidad y hacerlo viceversa también. Definiendo lo que es el volumen de entrenamiento hace referencia a la cantidad de entrenamiento que se realiza. Es decir, se hace referencia al número de repeticiones por series de ejercicio, número de ejercicio en cada bloque, número de grupos musculares y también número de entrenamientos diarios, semanales y también mensuales del macrociclo. Definiendo lo que es intensidad, lo que llamamos a esta intensidad del entrenamiento es a la caída del entrenamiento. Concretamente, la intensidad está directamente
relacionada con la modificación de los pesos, o sea, los porcentajes de la carga, también con los intervalos de descanso, eh, la velocidad de ejecución de movimiento, entre otras. En función de todos estos parámetros, estaremos haciendo un énfasis en la hipertrofilia, fuerza, resistencia, potencia, entre otras, como vemos el cuadro aquí. Bien, pasa. Pasa. Bien, en cuanto a los principios biológicos y pedagógicos, eh, los principios pedagógicos que determinan la metodología de la enseñanza a esta persona y los biológicos que se relacionan a la adaptación de su organismo que realizan los ejercicios físicos. Los principios biológicos no son más que aquellos que afectan a los procesos de adaptación del organismo, en este caso el deportista. Es decir, aquellas normas que inciden sobre la adaptación endógena que el propio organismo experimenta al sufrir una carga de entrenamiento. Eh, Hasta aquí nuestra exposición. Si mi compañero Darwin tiene algo que decir. Bueno, ya teníamos, ya mencionamos todo lo que se tenía que decir. Aquí podemos ver la bibliografía. Gracias.